Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. En esta ocasión les traigo unos muffins sabor pan dulce. Son unos muffins súper húmedos, esponjosos y lo mejor de todo es que no vamos a estar utilizando harinas blancas en esta preparación. Así que quedan unos muffins súper saludables. No doy más vueltas y vamos a ver cómo se preparan estos muffins. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una manzana, la vamos a pelar, le vamos a sacar el centro y la vamos a cortar en cuadraditos. No precisan ser cuadraditos ni muy chiquitos ni muy grandotes. Una vez que tengamos nuestra manzana pelada y cortada, la vamos a dejar a un costado. Vamos a tomar una licuadora y en la licuadora vamos a poner un huevo, una cucharada de miel, la manzana que habíamos cortado, esencia de vainilla, ralladura de limón, agua de azahar o esencia de pan dulce. Obviamente que si no les gusta ni la esencia de pan dulce ni el agua de azahar lo pueden obviar. De agua de azahar o de esencia de pan dulce solo vamos a poner de 2 a 3 gotitas porque el sabor es muy invasivo. Y 2 cucharadas de aceite y a todo esto lo vamos a licuar muy bien. En esta oportunidad yo estoy utilizando aceite girasol, pero lo pueden reemplazar por cualquier otro aceite que no tenga gusto. Una vez que toda nuestra preparación esté bien licuada, o sea que no queden pedazos de manzana, vamos a empezar a agregar los secos. Ahora sí, vamos a empezar a agregar azúcar. Yo estoy utilizando azúcar mascabo, pero ustedes pueden utilizar azúcar común también si quieren. Avena. Harina integral. Y una cucharadita bien colmada de polvo de hornear. Y a todo esto lo vamos a licuar muy bien. Si no querés perderte ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Además, me podés dejar en los comentarios qué le pondrías a estos muffins. Frutas abrillantadas, pasa de uva, chip de chocolate, chip de dulce de leche, frutos secos. ¿Qué le pondrías a estos muffins? Si ustedes notan que su licuadora está muy exigida, que la mezcla es bastante pesada, lo que pueden hacer en este momento, le agregamos de 2 a 4 cucharadas de leche y van a seguir licuando todo esto hasta que quede todo súper licuado. Cada tanto apagamos la licuadora y con la ayuda de una cuchara vamos a ir despegando lo que se haya pegado en las paredes de la licuadora y volvemos a licuar. Si te gustan los muffins, en el canal tenemos unos muffins de banana que salen riquísimos. Además hay unos muffins de chocolate que son súper húmedos y esponjosos. Y si te gustan las cosas saladas, hay unos muffins de espinaca o acelga que salen geniales. Una vez que tengamos lista esta preparación, van a tomar un bowl y la van a dejar adentro. Esta es la consistencia que tiene que tener la masa, es más bien una masa espesa. Y vamos a elegir los frutos que le vamos a poner a nuestros muffins.
Acá pueden ponerle pasas de uva, frutos secos, frutas abrillantadas, pedacitos de fruta, de la fruta que a ustedes más les guste comer. Le pueden poner también chip de chocolate, chip de dulce de leche, lo que ustedes quieran. Me lo pueden dejar también abajo en los comentarios qué le pondrían a estos muffins. Una vez que hayan elegido esto, lo van a poner en un bowl, le van a poner un poquitito de harina y lo vamos a mezclar muy bien. Esto lo hacemos para que nuestras frutas no se vayan al fondo de la preparación. Ahora sí, le vamos a agregar las frutas y lo vamos a integrar muy bien. Una vez que hayamos integrado todos los frutos secos, vamos a tomar un molde de muffin al cual vamos a aceitar y enharinar. Yo para aceitarlo utilizo una servilleta de papel, le pongo un poquitito de aceite y voy untando bien todos los moldecitos. Una vez que les pasé aceite a todos los moldecitos, les pongo un poquitito de harina y después los muevo un poquitito para que se pegue la harina al aceite. Esto lo hacemos para que al momento de desmoldar nuestros muffins sea muchísimo más fácil. Recuerden que esta receta solamente lleva 2 cucharadas de aceite. Cuando tengamos este paso listo, vamos a rellenar los moldecitos 3/4 partes de su capacidad y los vamos a llevar a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 20 a unos 25 minutos. Dependiendo del horno de cada uno, se van a dar cuenta que los muffins están listos si introducen un palillo o un cuchillo y este sale limpito. Con esta receta me salieron unos 9 muffins de un buen tamaño. Y así salen nuestros muffins del horno. No saben el olor rico que hay acá en casa. Miren qué lindos que están. Ahora los vamos a decorar un poquitito. Para decorarlos vamos a hacer un glacé, vamos a poner un poco de azúcar impalpable y le van a ir agregando gotitas de limón. De a poco tenemos que lograr que nuestro glacé esté bien espeso. De esta forma vamos a lograr que el glacé quede sobre el muffin y no en el plato o rejilla donde tengamos los muffins. El glacé se lo vamos a poner una vez que nuestros muffins estén bien fríos. Por ahí les va a costar un poquitito que el glacé se desparrame, así que lo que pueden hacer es la parte de atrás de la cuchara, la mojan un poquitito y lo van pasando al glacé, así lo van desparramando un poquitito. Si no te gusta el glacé, también le podés espolvorear un poquitito de azúcar impalpable o dejarlos así solitos como están, que también están muy bien. Una vez que lo tenemos listo, que ya tienen el glacé, le ponen unas frutas abrillantadas como para decorar o lo que le hayan puesto en el interior y así quedan nuestros muffins. Vieron que era una receta súper fácil y rápida y lo que más me gusta es que solamente lleva 2 cucharadas de aceite y quedan unos muffins súper esponjosos y súper húmedos. Así que ahora solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan si les gustaron o no. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!